Ya son 3 semanas de protestas antigobierno exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz por la subida del precio y la baja en la calidad de la gasolina, y también contra la alta inflación. Vamos al análisis y es con María Teresa Segada Claure, socióloga y politóloga. Muchas gracias, María Teresa, y bienvenida a France 24. Un gusto, muy buenas tardes, Pues a bien, disposición. muchas gracias. Rodrigo Paz cumplió ya 6 meses de mandato tratando de calmar las protestas que bloquean las vías productivas del país. ¿Por qué se salió de control este rechazo a la que era una esperada subida de precios de la gasolina? Bueno, el tema de la gasolina solo es uno más de los varios temas de conflicto que hoy agitan a Bolivia en esta escalada de conflictos que quizás está llegando esta semana a su punto más crítico. Por una parte, yo creo que hay que diferenciar los tipos de conflictividad. Están conflictos sectoriales, por ejemplo, el conflicto de transportistas que hubo con el tema de la gasolina. Por otra parte, hay demandas salariales de ciertos sectores que se han sumado a esta protesta. También hubo una marcha indígena pidiendo la derogatoria de una ley. En fin, hay varias de estos escenarios de conflictividad alentados por problemas sectoriales y económicos. Creo que esos factores de conflicto pueden ser negociados por el gobierno. De hecho, el gobierno se ha presentado como muy abierto a escenarios de negociación y está resolviendo algunos de estos conflictos. Pero este escenario de conflictividad por el malestar que está instalado en el país, se han sumado otros temas que tienen un tinte bastante político. Por ejemplo, la demanda de la renuncia del presidente Paz, que está siendo demandada por la Central Obrera Boliviana, por la Federación de Campesinos Tupac Katari y ahora por esta masiva marcha instruida por Evo Morales que está llegando justamente el día de hoy a la sede de gobierno. Esta demanda por la renuncia del presidente evidentemente es una demanda no negociable, pero las otras, el gobierno está haciendo los esfuerzos por establecer escenarios de diálogo y por atenuar la conflictividad social. Sin embargo, mientras descomprime un conflicto, se abren otros, es decir, es un escenario muy crítico y estamos justamente, como le decía, probablemente el momento más álgido de esta conflictividad social. Eso llama la atención porque algunos de los que fueron en elecciones pasadas votantes acérrimos de Evo Morales, agotados de la crisis, decidieron votar por Paz. Pero ahora muchos de estos también están protagonizando estas nuevas protestas. Y Paz insistió desde campaña en que era necesario retirar los subsidios a la gasolina para paliar la crisis. ¿Cuál sería entonces la vía para estabilizar las finanzas bolivianas? Bueno, en realidad la disminución de la subvención a los combustibles fue uno de los elementos que desencadenó en su momento cierta reacción social, pero en el fondo es una demanda que ha sido aceptada por el conjunto de bolivianos. El problema es que esta aceptación de la disminución de la subvención ha significado al mismo tiempo la llegada de combustible de muy mala calidad que ha afectado y dañado los motores del transporte boliviano. Entonces, ha habido un reclamo generalizado contra esta mala calidad del combustible. Pero a eso, como le digo, se han sumado otros factores a la crisis que en este momento están encendiendo el escenario de conflictividad. Ahora bien, es cierto lo que usted dice. En su momento, en las elecciones en agosto del año pasado, un sector grande de la población prefirió votar como un mal menor, digamos, a la opción de Paz y Lara frente a la opción conservadora liberal de otros partidos y en rechazo, evidentemente, al continuismo del movimiento al socialismo o sus fracciones en el poder. Por lo tanto, gozó de un gran apoyo social y de una gran popularidad. Sin embargo, en estos meses de gestión, cierta ambivalencia desde el gobierno y cierta sensación de que la canasta familiar seguía subiendo, que la gasolina no se había estabilizado por completo, de que hay demandas, por ejemplo, otro incremento salarial desde los sectores del magisterio, los sectores obreros, han ido encendiendo este escenario que ahora es muy complejo porque justamente han confluido elementos sociales muy legítimos de demandas de sectores, pero han confluido con elementos también políticos de inestabilidad que están siendo alentados por el ex partido de gobierno, o sea, por el movimiento, sectores o fracciones del movimiento al socialismo, en particular del expresidente Morales, ¿no? Que explícitamente esta marcha que hoy día está llegando a la sede de gobierno pidiendo la renuncia del presidente, está, digamos, defendiendo a estos sectores que han sido en su momento desplazados del poder.
Mientras tanto, estamos en una verja de una crisis humanitaria por los bloqueos. Hay escasez de alimentos, de suministros médicos, de oxígeno para los hospitales. También incluso se han reportado muertes en la carretera de personas que no lograron llegar a recibir atención de urgencia a los centros asistenciales. ¿Por cuánto más se podrían sostener estos cierres? Es muy difícil la situación por la que estamos atravesando, sobre todo el Departamento de La Paz. La conflictividad se ha centrado básicamente en la sede de gobierno, que está asediada en este momento por todos los puntos de comunicación con el resto del país. Hay protestas aisladas también en otras regiones de Bolivia, pero básicamente es la sede de gobierno. También hay que anotar que hay sectores de la sociedad civil que están en contra de los bloqueos porque se están viendo afectados por los efectos, ¿no? Por ejemplo, sectores productores, sectores empresariales, comerciales, etcétera, que están en apronte, han anunciado ya también una serie de protestas en contra de los bloqueos. Entonces, el escenario está muy crítico porque no solamente son estos sectores en una confluencia de intereses sociales y políticos contra el gobierno, sino que también se puede abrir un escenario muy crítico de enfrentamiento entre sociedad civil que puede derivar, ojalá que no, esperemos que no, en escenarios de violencia. Pero, como le digo, ciertos escenarios están abriéndose para la negociación, mientras otros están mucho más cerrados porque evidentemente no hay una salida. Yo creo que aquí todos estamos apostando por el bien mayor, que es la preservación de la democracia. La renuncia del presidente significaría en este momento derivar la presidencia hacia el vicepresidente, que se ha convertido en uno de los principales opositores, paradójicamente, del gobierno, y podría derivar en un adelantamiento de elecciones. Todo esto ya nos saca de los márgenes de la constitucionalidad y lo esperable es que este gobierno pueda cumplir su mandato. Está a 6 meses, le faltarían 4 años y medio para cumplir su mandato, pero la Constitución prevé un escenario posible de adelantamiento de elecciones, pero después de la mitad, de cumplida la mitad del mandato, es decir, dentro de 2 años. Entonces, en este momento, cualquier salida nos pone en un estado de mucha precariedad y fragilidad al sistema democrático que estamos intentando mantener en el país para buscar una salida consensuada y dialogada a la crisis. María Teresa, ¿pero tú crees que de verdad Rodrigo Paz esté pensando en renunciar, en dejar el cargo? No, de ninguna manera. Lo que hay es esta demanda de los sectores que anunciaba, como la Central Obrera o la Tupac Katari de los campesinos del altiplano de Bolivia, que están pidiendo la renuncia del presidente. Rodrigo Paz ha sostenido muchas veces que él no va a dejar el cargo, que él responde a la voluntad popular que se ha depositado en las urnas y que se va a mantener en el poder. Sin embargo, hay que ver cuáles serán las cartas de negociación o quizás de contención que el gobierno pueda jugar en este momento para poder, ¿no es cierto?, preservar la institucionalidad y que se pueda continuar con la gestión gubernamental. Bueno, y en esa carrera por intentar preservar la institucionalidad, pues se atraviesa la decisión del gobierno de empezar a hacer desbloqueos por la fuerza, ¿no? Estados Unidos ha expresado su apoyo al gobierno de Rodrigo Paz y mientras tanto suceden estos operativos, ¿cuál es la recepción en el país de estos mensajes, tanto de apoyo de Estados Unidos como de la movilización de la fuerza pública para retirar los bloqueos? Bueno, ha habido en estos días el respaldo de varios países que han expresado, ¿no es cierto?, la necesidad de defender la democracia de Bolivia y de apoyar al gobierno electo hace unos meses. En ese marco, las decisiones de desbloquear es bastante controvertida porque por una parte, como le decía, La Paz está ya casi desprovista de alimentos, los precios se han elevado muchísimo de los productos, les resulta muy complejo vivir a quienes están en esa región y se ha solicitado el desbloqueo de estas movilizaciones. Entonces, un difícil equilibrio para el gobierno entre abrir estos corredores humanitarios, como lo hizo el fin de semana, para dejar pasar combustibles y algunos alimentos, pero al mismo tiempo no generar más reacción social y más violencia. Entonces, lo que pienso que, por lo que se ha podido ver, lo que está haciendo el gobierno es tratar de desbloquear sin un costo humano elevado, es decir, ha sacado a sectores de Fuerzas Armadas y policía, pero sin armas letales para intentar de alguna manera amedrentar a los sectores movilizados. No sabemos qué ocurrirá en los próximos días, pero por ahora se está apostando por escenarios de diálogo, de negociación. Sin embargo, es muy crítico lo que está ocurriendo entre hoy y mañana. Veremos también cuál va a ser la reacción del gobierno ante esta situación.
Pues muchísimas gracias y una última pregunta muy rápidamente. Mientras tanto, ¿qué sucede con Evo Morales? ¿Cómo está impactando estas manifestaciones mientras se mantiene, digamos, atrincherado en Cochabamba? Bueno, Evo Morales sabemos que está en una situación muy crítica, está en realidad autoconfinado en la zona del trópico de Cochabamba porque él tiene varias denuncias, incluso es declarado en rebeldía por la justicia boliviana por procesos que tienen en su contra por trata y tráfico de personas menores y mujeres. Este es el factor más crítico en este momento. Él no puede movilizarse, sin embargo, hay una marcha propiciada por él mismo en sus medios de comunicación para pedir la renuncia del presidente, está expresándose de manera permanente con discursos muy contrarios al gobierno y quizás probablemente con la intención de una rearticulación de lo que fue el movimiento al socialismo alrededor del posible retorno de su persona a la política. Pero como le digo, tiene muchísimos impedimentos de tipo legal y creo que también una censura social y ciudadana muy grande contra este líder por lo ocurrido a fines de la década anterior en sus últimas gestiones de gobierno y evidentemente también por esta denuncia de trata y tráfico de personas.